Vamos a empezar el servicio de hoy con una escritura que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Son 7 versículos, vamos a leerlos alternados y nos juntamos en el versículo 17, hermanos. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ¿Juntos? Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pueden venir y ser sanados, y no en el día del reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se les debería desatar de esa ligadura en el día del reposo? Y al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amén. Bendito Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor, porque nos has permitido estar aquí delante de ti en el lugar de tu presencia, Señor. Gracias te damos porque nos has permitido, Señor, venir a adorarte, a glorificarte, Señor, a darte las gracias, Padre Santo. Poner nuestros corazones a tus pies, Señor, y nuestras cargas a tus pies esta semana, Señor. También para agradecerte, para bendecirte, Señor. Gracias, bendito Señor, porque nos has permitido, Señor, seguir siendo fieles para ti, Señor, seguir siendo fieles en la iglesia, Señor, y seguir siendo fieles en tu obra, Padre Santo. Gracias de todo corazón y que sea tu Espíritu Santo el que guíe, Señor, este mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Que quede guardado en nuestro corazón, Señor, que penetre, Señor, como dice tu palabra, que rompa huesos, que rompa coyunturas, que rompa tuétanos, Señor, y quede grabado en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro espíritu, y que podamos ser, Señor, de bendición para otra persona, compartiendo este mensaje que viene de tu parte. Que sea así tu voluntad, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. La historia comienza que Jesús estaba en la sinagoga, ¿verdad? El equivalente de la iglesia en aquellos tiempos. Pero ¿qué día era? Era sabadito, ¿verdad? El día del reposo. Y esa mujer se encontraba allí. Fíjese, el sacerdote se enoja porque nuestro Señor la sana el sábado. Pero esa mujer tenía 18 años yendo a la iglesia y el sacerdote en 18 años no la pudo de lunes a viernes sanar. No tenía atención sobre ella, ¿verdad? Entonces, el problema aquí es que Jesús la sanó. No, Jesús la sanó el día del reposo. Y para ellos eso era abominable. Decían ellos que en el día de reposo pues no se trabajaba, no se podía hacer nada que implicara un trabajo porque así lo había dicho el Señor. Pero ellos manejaban los días de reposo a su conveniencia, ¿verdad? Entonces el Señor le da una bofetada con guante blanco y le dice: esta mujer que es del pueblo de Dios, Satanás la ha tenido atada 18 años. Si tú liberas a tu burro el día del reposo, libera a esta mujer. Claro. Por eso dice la Escritura que la gente se regocijaba, ¿no?, con ellos.
con la palabra del Señor y por todas las cosas gloriosas hechas por Él. Me imagino a la gente diciendo, échale, Señor, échale. Y los sacerdotes, nomás no, Señor. Entonces vamos a, tomando en referencia esa historia de esa mujer de la que ya se ha predicado, vamos a tomar otra historia de Sabaditos, ¿verdad? Esa historia está en el libro de Marcos. Creo que es Marcos 3. Creo que empieza en Marcos 2 al final, es en el versículo 23. Marcos 2, 23. Y de ahí nos vamos a seguir de corridito y vamos a iniciar el 3. Es que ya va a acabar aquí en el capítulo 2 de Marcos, es el final y es el inicio del capítulo 3. Y esta historia comienza igual, un sabadito en la mañana, ¿verdad? Con el sol bien calientito, bien bonito el día. Y dice la escritura que los discípulos y Jesús iban en camino a la sinagoga. Entonces tenía que atravesar un campo de trigo. Y los discípulos, al tener hambre, empiezan de pasadita a arrancar espigas de trigo y empiezan a sacudirla para que caigan las semillitas y se las empiezan a comer. Yo nunca he comido el trigo así crudo, pero pues ellos se parece que así se lo comían. ¿Ustedes creen que Jesús no se dio cuenta que ellos venían haciendo eso con el trigo? Jesús sabía, ¿verdad? Que no los haya oído arrancar las ramitas, que no les haya escuchado decir, hoy está bueno el trigo. O que alguno de ellos incluso haya dicho, Señor, ¿quieres un poquito? Mira, aquí traigo trigo. El Señor sabía que sus discípulos estaban haciendo eso. Y entonces en el versículo 24 de Marcos capítulo 2 dice, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Los apóstoles, ¿verdad? Lo que es lícito quiere decir permitido. Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no está permitido? Da risa en estos tiempos cuando uno lo oye o lo lee, porque parece ser que los fariseos eran los primeros fans de Jesús, los que estaban al pendiente de todo lo que hacía. Me imagino a Jesús abriendo la puerta del lugar donde se quedó a dormir y ya estaban los fariseos afuera esperando que saliera para seguirlo, para ver qué hacía mal. Y no se daban cuenta esos fariseos, y puse por aquí una notita, que sin saberlos eran testigos de toda la gloria de Dios manifestada a través de Jesús. Y hay que reconocerles que ahí estaban, tempranito, esperando que saliera Jesús, para ir atrás de ellos a ver qué hacían, ¿verdad? Y ahí estaban listos, no para darle misericordia a la gente como Jesús, ni para sanar, ni para consolar, estaban listos para juzgar, para criticar, para regañar, para señalar, listos para tirarle piedras a la gente. O como más adelante vemos, listos para hacer cosas peores, guardadas en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué tus discípulos hacen eso en el día de reposo, lo que no está permitido, y tú se los permites? Y no se refería a comer, porque comer estaba permitido en el día de reposo. Lo que no estaba permitido es que agarraras el trigo y le hicieras así. Pero ya era trabajo. Porque eso era un trabajo ya, era un esfuerzo. Por eso Jesús, en el versículo que leímos anteriormente, con la mujer encorvada, les dice,
hipócritas, hipócritas. Y les da una enseñanza sobre el rey David. Y les dice, ustedes en el día de reposo hacen cosas también, pero ustedes mismos no se dicen que están haciendo cosas prohibidas, ¿verdad? Es bien deshumanizante escuchar del líder de la sinagoga, que viene siendo el sacerdote de ahora o el pastor de ahora, decir, enférmate de lunes a viernes, pero el sábado no te enfermes porque yo no te voy a curar porque es el día de reposo. Así nos pasa luego aquí con el seguro social, ¿verdad? Te enfermas el sábado y pues no te atienden porque no hay servicio, tienes que ir a urgencias. Como si las personas no se enfermaran ni sábado ni domingo, ¿verdad? O el cuerpo supiera, está cerrado el seguro, no podemos enfermar. Así decían los fariseos, ¿verdad? A lo mejor un fariseo vino a poner las reglas ahí en el seguro social. No te me enfermes ni sábado ni domingo, no te me enfermes el sábado porque yo nomás sano de lunes a viernes. Y quién sabe si el señor sacerdote sanaba, ¿verdad? Pero la gente iba. Y yo creo que no sanaba porque la mujer tenía 18 años yendo a la sinagoga, encorvada. Entonces, pues ni de lunes a viernes, ni tampoco el sábado, ¿verdad? Y el Señor les dice, con mucha autoridad, yo soy el Señor del sábado. A mí no me vengas a decir qué es lo que yo puedo hacer o qué es lo que yo no puedo hacer el sábado. Porque la Escritura, y lo dice en Levítico 19:30, cuando el Señor, nuestro Dios Jehová, dice, guardad mis días de reposo y tened reverencia por mi santuario. Yo Jehová. Está en Levítico 19:30, si lo quieren buscar. O también está en Levítico 26:2, porque lo repite nuestro Señor Jehová. Dice, guardad mis días de reposo y tened reverencia por mi santuario. Yo Jehová, entre comillas, yo Jehová te lo mando, yo Jehová te lo ordeno, yo Jehová te lo digo, ¿verdad? Y fíjense. ¿Cuál es? Es Levítico 19:30. Y si no lo encuentra allí, también está en el Levítico 26:2. Sí. Tener reverencia por mi santuario. ¿Podrías sanar a una persona el sábado teniendo reverencia por el santuario? Yo creo que sí se podía. El Señor Jesús le dice a los fariseos, en situaciones diferentes o especiales, a veces el Señor permite cosas. Y le permitió a David comer unos panes que no estaban destinados para él. Y el sacerdote con gusto les da porque saben que tienen hambre y necesidad. Eso es honrar el santuario. Ese sacerdote, Abiatar creo que se llamaba, honró el santuario del Señor. Hizo reverencia a él. Y parece que le pagaban a nuestro Señor Jesucristo, de veras. Empieza un sabadito por la mañana igual, entra a la sinagoga y está la escritura en Marcos 1, porque Marcos empieza bien con las manifestaciones del poder de Dios, bien rapidito. Está en Marcos 1, del 21 al 26. Lo voy a buscar porque está bonito ese versículo. Amén. Entraron en Cafarnaúm, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Cuándo? El día del reposo. Y en la sinagoga se admiraban de su doctrina, porque enseñaba con autoridad, y no como esos que estaban allí, ¿verdad? Y el día de reposo, y dentro de la sinagoga, estaba un hombre con un espíritu inmundo, diciendo, al sentir la presencia de Dios, de Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Sé quién eres, tú eres el Santo de Dios. Y
Y Jesús le reprende y le dice, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Quién sabe qué haya dicho a gran voz, nada bonito de seguro, pero salió de él. Y todos se asombraron, ¿verdad? De tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y ellos le obedecen? ¿Cuándo fue? El día del reposo. Tened reverencia por mi santuario. El Señor llega y ve que hay un espíritu inmundo dentro del santuario. Lo saca de allí. Amén. Reverencia por el santuario en el día del reposo. Pero no era como enseñaban los fariseos, ¿verdad? Y dice 3 versículos más adelante, en el 29, y salen de la sinagoga el mismo día de reposo y llegan a la casa de Simón y de Andrés con Jacobo y Juan, pues a comer, me imagino. Pero la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le dijeron a él acerca de ella. Entonces él se acerca, la toma de la mano y la levanta e inmediatamente le dejó la fiebre y pues les hizo de comer. Gloria a Dios. Todo eso el sabadito. Entonces, en ese día de reposo, el Señor hace otros 2 milagros que para nada tenían contentos a los fariseos. Después llega a la sinagoga otro día de reposo y sana a esa mujer encorvada. Después, otro día de reposo, llega al estanque de Betesda y sana a un hombre que estuvo 38 años paralítico. Y los fariseos se enojan con el hombre porque va cargando su camilla que ya no podía usar porque ya podía caminar. Y no se dan cuenta de que es un hombre que acaba de ser sano, sino se dan cuenta del pecado que es andar cargando la camillita en el día del reposo. Y hay una historia muy bonita de nuestro Señor que también hizo en el día de reposo, y esa sí me gustaría leerla juntos. Está en el libro de Juan, capítulo 9, a partir del versículo 1. Cuando empezamos a leer la historia no nos da muchas claves de qué día fue o cómo fue, pero más adelante nos las da. Dice la palabra así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Cuántos años tendría ciego ese hombre? Sí, ya era un hombre y desde que nació era ciego, ¿no? Pues por lo menos 20 años quizás. Le preguntaron sus discípulos, ¿quién pecó, Señor? ¿Este o sus padres? Y Jesús les contesta, están equivocados, no es pecado ni de él ni de sus padres, sino su ceguera es para que se manifieste la obra de Dios en él. En el versículo 6 viene la molestia, el motivo de la molestia de los fariseos. El Señor escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Igual que como sus discípulos que le hacían así al triguito, el Señor le hace así a la tierrita. Y eso para ellos era malísimo, estar haciendo un esfuerzo en el día del reposo. Entonces el hombre va y se lava en un estanque a donde el Señor lo manda y regresó con vista. Y otros le decían asombrados, ¿será el ciego? Porque ya ve, y él decía, yo soy. Y le preguntaban, ¿quién te abrió los ojos? Y él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, no sé cómo supo, porque estaba ciego, pero hizo lodo, me untó en los ojos el lodo y me dijo, ve y lávate en Siloé, y me lavé y mi vista la recuperé. Y entonces le dijeron, ¿en dónde está? Y él dijo, no lo sé. En lo que él se fue a lavar y regresó, nuestro Señor siguió adelante, ¿verdad? Y en el versículo 14 dice, y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos
a ese ciego. Y los fariseos se enojan. Y los fariseos se enojan y dicen, eso no procede de Dios, porque ese hombre no aguarda el día del reposo. No se fijaban en que ese hombre había estado ya sano de su enfermedad, de la cual padecía desde que nació, sino que se fijan en que fue hecho en el bendito día del reposo, ¿verdad? Todavía nos quedan iglesias que son así, de iguales legalistas como esos fariseos, que desgraciadamente ponen primero la tradición y luego la compasión, que ponen primero la ley y luego la compasión, que ponen primero el condenar y luego la compasión, que ponen primero el señalar y después la compasión. También habemos hermanos así, que primero criticamos y luego nos compadecemos, que primero manifestamos nuestro orgullo de ser más, porque somos seguidores de Cristo, y luego nos compadecemos, que somos hipócritas, como esos fariseos, y dejamos a un lado la compasión, que no cuidamos y no tenemos el amor por el alma de los demás, y dejamos a un lado la compasión, y que queremos honrar el santuario del Señor a nuestro modo y no tenemos compasión. Amén. La religiosidad y el legalismo, queridos hermanos, matan la compasión. La guardan en un lugar en donde no puede salir. Y no puede haber iglesias que tengan dirigentes o líderes o miembros que no muestren amor y compasión, que se enfoquen en las regulaciones, en la religiosidad y en el legalismo, que se preocupen más porque todos digan, que todo se cumpla al pie de la letra, a como interpretan ellos la ley, haciendo, como decía el Señor, una carga intolerable para aquellos que se quieren acercar a Dios, haciendo que el camino para llegar a Dios fuera lleno de restricciones y que se olvidara el verdadero propósito de honrar el santuario del Señor en el día del reposo. Porque sí, la palabra dice en Génesis que nuestro Dios descansó de su creación el séptimo día. Trabajó 6 y descansó de crear el séptimo día, pero no descansó de ver su creación, no descansó de proveer a su creación, de cuidar a su creación. El Señor descansó de crear, creó todo lo que Él consideró que debía haber sido creado, y el séptimo día no creó nada, pero sí cuidó. Nos dijo, a ver cómo se las arreglan mañana y nos vemos el domingo, ¿verdad? No, el Señor se quedó descansando, pero cuidando su creación. Eso es lo que no entendían los fariseos. Ellos decían descansó, y yo creo veían al Señor en una hamaca, en una cama o en un tapete, no sé cómo dormían ellos, pero el Señor descansa de crear, pero no descansa de cuidar. Amén. No podemos creer en un Dios que solamente trabaja 6 días, ¿verdad? No es así. Así lo creían esos fariseos. Y todavía decían, ¿cómo puede ser que este hombre pecador haga estas señales? Porque estaba pecando, porque estaba haciendo algo el día del reposo. ¿Cómo se le ocurre hacer lodito con las manos? ¿Cuánto lodo pudo haber hecho el Señor para cubrir 2 ojos? ¿Cuánta saliva pudo haber gastado, verdad? El día del reposo, separado para ser santificado, pero no separado para negar el amor, ni la misericordia, ni la compasión, ni cerrar nuestros ojos a la necesidad, ni cerrar nuestros ojos
a que alguien venga con la esperanza de cambiar su vida en Cristo. Decirle, no, no se puede hoy porque hoy es el día del reposo. Y ese día del reposo, regresamos a Marcos 3. Nuestro Señor está en la sinagoga. Capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver qué tiene que hablar el Señor. Entra Jesús en la sinagoga y entre toda esa gente que está allí en el día de reposo, se da cuenta nuestro Señor que hay un hombre que tenía seca una mano. Seca una mano. ¿Ustedes han visto o han escuchado cuando una plantita se empieza a poner así amarillita y empieza a hacer así para abajo y dicen, se secó? Pero antes de secar se va marchitando. Se va marchitando, va perdiendo sus colores, va perdiendo ese paradito que tienen las plantas, se va venciendo, ¿verdad? Va muriendo poco a poco. Y a este hombre se le murió su mano. No era porque tenía un espíritu inmundo, no era porque estaba poseído, no era porque sus padres habían pecado. La escritura no explica por qué él tenía seca esa mano, pero la escritura sí dice que los fariseos acechaban ese día para ver si, como él lo hacía y era su costumbre sanar en sábados, iba a poder sanar a ese hombre para al fin, después de tanto tiempo, poderle acusar, ¿verdad? Y entonces le dice al hombre que tenía la mano seca, levántate. Levántate y ponte en medio de todos. Ponte en medio de todos, le dice el Señor. Y el hombre obedece. Y el Señor voltea a ver a los fariseos y le dice a ellos, ¿está permitido en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? Y ellos no le contestaron. ¿Está permitido salvar una vida o quitar una vida? Pero ellos no contestaron. Entonces, mirándolos con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre de la mano seca, extiende tu mano. Y él extendió, y esa mano le fue restaurada sana. En lugar que hubiera habido gozo con los fariseos, ese día tomaron la decisión de unirse con otros para matar a Jesús. Un acto de bondad de nuestro Señor con una paga de condena de muerte, ¿verdad? Hay una cosa que hizo este hombre, que estaba en la iglesia, estaba en la sinagoga, el hombre que le faltaba su manita, que la tenía seca. Estaba en el lugar en donde debía estar. Quién sabe cuántos años, quién sabe cuánto tiempo estuvo en la sinagoga yendo para ver si era sano. Pero no dejó de ir. Y cuando el Señor le dice, párate en medio de todos, el hombre obedece. Y cuando le dice al hombre, extiende tu mano, el hombre obedece. Y yo me imaginaba la vergüenza de ese hombre con su manita seca, así de ladito o caída. Yo creo que él no la mostraba en público. Se ponía su túnica y ocultaba su manita. Porque pues una discapacidad a veces da pena mostrarla. Y es por eso que el Señor le dice, párate en medio para que todos vean que tu manita está seca. Y ahora sácala. Y ahora extiéndela. Y una manita que tú tienes así paralizada, ¿cómo la vas a extender? Pero el hombre obedece
y obtiene su milagro. Ayer mientras yo escuchaba con la voz del Señor la historia y la ponía en mi mente el Señor y la completaba con la lectura de la Escritura, me vino a la memoria una historia que me contaron hace muchos años y habla de un hombre que quería servir a Dios y en las noches oraba y le decía: Señor, déjame hacer algo por ti, déjame servirte a ti. Y una noche el Señor le dice: mañana enfrente de tu casa, cuando abras la puerta, vas a encontrar una gran piedra afuera. Y yo quiero que la empujes todos los días con toda tu fuerza. Y él le dice que sí al Señor y al día siguiente abre la puerta de su casa y enfrente de su casa estaba una piedra enorme. Y él, obedeciendo, empieza a empujarla toda la mañana, toda la tarde. Y cuando llega la noche, se va agotado a dormir y así lo hace el día siguiente y el día siguiente y el día siguiente. Y por mucho tiempo, muchos años. Y un día, cansado, llega a su cama y se va a acostar. Y llega el enemigo y le dice en el oído: ¿ya ves? De nada sirve tu esfuerzo. ¿Cuántos años has estado empujando esa piedra y nunca la has podido mover? El Señor te dio ese trabajo nada más para que ya no le estés pidiendo nada y estés ocupado. Pero es un trabajo sin sentido. Así son las cosas que hace Dios, te hace hacer cosas sin sentido. Yo que tú mañana no lo hago ya. Porque ¿de qué sirve si no avanzas? O yo que tú hago como que le empujo. Pero ya no le empujes con fuerza porque nada más te cansas y no avanzas. Y este hombre escucha esa voz del enemigo y dice: lo voy a hacer, pero antes voy a orarle a Dios por última vez. Y él ora y le dice: Señor, ya estoy cansado, Señor. Tú me pusiste este trabajo, tú me pusiste este servicio y yo lo he hecho con gusto, pero yo no veo resultados, Señor. Y yo creo que ya no lo voy a hacer. Y el Señor le contesta: cuando tú me pediste que querías servirme, yo te dije, todos los días empuja la piedra. Y yo te doy las gracias porque todos los días empujaste la piedra. Pero yo nunca te dije, mueve la piedra. No te dije, empújala. Ahora mira tus brazos, cómo están de fuertes. Ahora mira tus piernas, cómo están de fuertes. Ahora mira tu estado físico, cómo está de fuerte. Tú no lo ves, pero yo sí veo lo fuerte que eres tú. Ahora ya estás listo para que yo mueva la piedra. Y el Señor movió la piedra. Y este hombre se terminó fortalecido para seguir con la obra en otra etapa. Pero si se hubiera puesto a escuchar la voz de Satanás, hubiera dejado de mover la piedra. Porque él no veía resultados. Él no veía que su esfuerzo valiera la pena para algo. Pero el Señor lo estaba preparando para la siguiente etapa. La obediencia ante la voz de Dios es lo que muchas veces hace la diferencia en nuestras vidas, aunque no lo veamos. Y lo que pasó con este hombre fue igual. Su manita oculta, su vergüenza por su mano seca y marchita. Y el Señor le dice: saca, ponte aquí en medio y saca lo que tienes marchitado. Enséñamelo, muéstramelo. Y el muchacho saca su manita y le dice: ahora estire esa mano porque yo le voy a dar vida. Y en medio de todos él
con fe, estira su manita, hace el esfuerzo, porque le debió haber dolido su manita, no podía estirarla. Y enfrente de todos es sanado, ¿verdad? Y esa historia es muy bonita, hermanos, porque el Señor sabe que dentro de nuestros corazones hay cosas marchitas y cosas que se están secando y cosas que no queremos que la gente vea que se nos están marchitando, que se nos están secando y la ocultamos. Pero el Señor, bendita sea su misericordia, sabe por lo que estamos pasando, sabe cuando nos cansamos, sabe cuando nos estamos marchitando y sabe cuando nuestra fe se está secando. Y entonces tenemos que hacer como ese hombre, estar allí en la sinagoga para tener un encuentro con Jesús, para que Él pueda volver a la vida eso que tenemos seco en nuestras vidas, eso que tenemos marchito en nuestras vidas, eso que se nos está muriendo poco a poco. Porque una plantita no se muere de un día para otro. Aun cuando la cortas, queda viva varios días. No muere enseguida. Esa es la enseñanza que nos trae ese hombre de la mano seca. Él, de alguna manera y en algún momento, ya su mano ya no tuvo vida. Ya no había modo de volver hacia atrás. Pero el Señor nos pone esta bella advertencia, decir, si algo se te está secando, no esperes a ser como ese hombre. Pero si se te llega a secar como ese hombre, tú de todos modos ven a mi presencia y yo le voy a dar vida a eso. Amén. Que está marchito en tu vida. Amén. Y es un momento ahorita que vamos a orar para reflexionar y ser honestos y decir, sí, Señor, voy a abrir mi túnica y voy a sacar eso que yo no quiero que vean que se me está secando, eso que yo no quiero que vean que se me está marchitando espiritualmente, eso que yo tengo oculto, pero sé que estoy fallando y que se está muriendo. Y puede ser muchas cosas, hermanos, puede ser como en ese ejemplo del hombre, esforzarse y decir, estoy haciendo lo que Dios me dijo, pero no veo resultados, pero no los veía él. Pero ahí estaba el enemigo listo para decirle, te lo dije, está de más hacer el servicio a Dios. Ni avanzas. ¿Cuántos años llevas empujando esa piedra? Y nuestro Señor sabiamente le dice, yo te dije empújala, no te dije muévela, la voy a mover yo. El Señor movió esa piedra, ¿verdad? Entonces, que esa historia que nos ha traído por el día del reposo, por la crítica de los fariseos, por la falta de amor, de compasión, por la falta de misericordia por el prójimo, que nuestro Señor Jesús llegó y dijo, hasta aquí nada más, lo que están haciendo ustedes está mal, tiene que cambiar, y yo les pongo ejemplos, dijo el Señor, de que se puede tener reverencia por el lugar de mi Padre, teniendo compasión por los demás, haciendo la obra del Señor el día del reposo, porque decía el Señor, yo soy el Señor del reposo. Yo sé lo que mi Padre hizo el día del reposo, porque ahí estaba Jesús, con Él, reposando con Él, pero nunca dejando de cuidar a su creación, a sus hijos. El Señor, yo lo veo con algunos hermanos adventistas, lo toman bien literal el reposo, bien literal, y pues qué bueno, ¿verdad? Pero que también sepan que tengan esa advertencia, que el reposo no haga que su corazón se endurezca, sino que al contrario, el reposo sirva para que la compasión salga a flote y el amor al prójimo, ¿verdad? Y que ese hombre del que poco se habla, porque muy pocas veces se predica sobre el hombre de la mano seca, sea un ejemplo para nosotros y una advertencia de que tenemos que poner en las manos de nuestro Señor Jesús las cosas que se nos están marchitando espiritualmente.
Y hoy es buen día, hermanos, para ponerlas allí en tu lugar y decir, sí, Señor, tú sabes que está aquí adentro, que yo no quiero mostrar, pero que se me está marchitando, ¿verdad? Que esa sea la esperanza que nos da el Señor, que nos puede sanar, sobre todo en las cosas que no se nos ven, que las puede volver a la vida, sanar y restaurar. Esa es la enseñanza del día de hoy en el nombre de Jesús. Y le doy gracias al Espíritu Santo porque yo sé que nos va a guardar en nuestros corazones y que nos va a servir para darle esta palabra a alguien más que sepamos que se desanimó, que se cansó o que se está marchitando espiritualmente, ¿verdad, hermanos? ¿Amén? Amén. ¿Verdad, hermanos? Amén. Ya no van a ver los videos en YouTube porque así no el hermano los regaña. Pero qué gusto, ¿verdad? Tener palabra del Señor que nos haga meditar, que nos haga estar así como ahorita estábamos pensando en lo que Él nos está diciendo y no distraídos en otras cosas. Que su mano de poder nos vuelva a la vida aquello que se nos está marchitando. Esa es mi esperanza el día de hoy. Vamos a orar. Bueno, hermano, ¿quieres orar? Bendito Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor, porque nos has permitido, Señor, estar aquí delante de tu presencia, Señor. Gracias por tu mensaje, Padre Santo. Gracias, Señor, de verdad, por tu amor y tu misericordia para nosotros, Señor. Gracias porque nos adviertes, porque nos enseñas, porque nos muestras, Señor, porque nos dices que en las situaciones en que nosotros nos encontremos, Señor, siempre es bueno estar allí, en donde tu presencia se encuentra, Señor. Siempre es bueno venir a la iglesia, Señor. También nos dice, Señor, que dentro de tu iglesia en aquellos tiempos había espíritus inmundos, Señor, pero que tu presencia los echaba fuera, Padre Santo. Así te pido, Señor, que en esta iglesia igual, Señor, tu Espíritu Santo limpie, Señor, purifique, Padre Santo, arranque de toda raíz, Señor, toda maldad que hubiera, Señor, o que quisiera entrar, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, porque tu enseñanza de hoy nos dice, Padre Santo, que debemos acercarnos confiados y sin vergüenza a ti, Señor. Porque quizá ese hombre de la mano seca se sentía avergonzado, Señor. Mas nuestro Señor Jesucristo le para en medio de todos, para que todos se den cuenta de que la gloria de Dios se va a manifestar en la vida de Él. Yo te doy las gracias, Padre, porque te has manifestado en nuestras vidas, Señor, porque nos has sanado, nos has restaurado, Señor, y has vuelto a la vida cosas, Señor, que en nuestra vida espiritual y en nuestra vida terrenal estaban secas, Padre Santo. Gracias te doy de todo corazón, porque por este pequeño mensaje, Señor, nos muestras que la obediencia es importante, que el no desfallecer es importante, que el tener fe es importante, Señor, que estar allí, Señor, en donde tú te vas a manifestar es importante, Señor, que la compasión es importante, que como iglesia, Señor, no se debe de borrar nunca esa palabra de nuestra mente, Señor, tener compasión por los demás. Te doy las gracias porque nos pones el ejemplo y nos pones la vara bien alta, Señor, para poder seguir con tu obra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, yo te doy las gracias, Padre bendito, porque tu Espíritu Santo se manifestó este día en este lugar. Cuídanos, protégenos, bendícenos, Señor, que el resto de la semana, Señor, podamos ser dignos hijos tuyos y ser testimonio para otros, Padre Santo. Gracias de todo corazón, Señor. Sana eso, Señor, que se nos está marchitando. Limpia eso, Señor, que se nos ha muerto, Señor. Dale vida, Señor, a lo que se nos está secando. Gracias de todo corazón. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.